La niña pobre salvó al millonario mordido por la serpiente, y él cayó de rodillas en silencio. En una mansión olvidada, rodeada de un bosque espeso y oscuro, Eduardo Guzmán, un millonario solitario, apenas respiraba. La tristeza lo había envuelto como una sombra. Había perdido a su esposa e hija en un accidente que lo dejó marcado para siempre. La mansión, con sus ecos vacíos y objetos cubiertos de polvo, no era más que una trampa de recuerdos dolorosos. Silencio. Solo el crujido de la madera y el susurro del viento parecían acompañarlo. Pero aquel día, el destino le tenía preparado un giro inesperado y desconcertante. Mientras daba un paseo por su jardín desértico, su pie tropezó con una raíz traicionera. En un instante, una serpiente brillante, de escamas como esmeraldas, emergió de entre la maleza y lo mordió. Un ardor agudo recorrió su pierna, y cayó al suelo. El miedo se apoderó de él. La soledad se volvió terrorífica. Se sentía como un náufrago en aguas traicioneras. El espíritu de Sofía luchaba entre el miedo y la compasión. Podía ver el sufrimiento en los ojos de Eduardo. Sin pensarlo mucho, corrió hacia él. «¿Estás herido? ¿Qué puedo hacer?», preguntó, temblando. Todo su ser le decía que debía ayudar, a pesar de la vida bruta que conocía. Con un coraje que sorprendió incluso a sus propios miedos, Sofía se animó. «Voy a buscar ayuda», murmuró. Eduardo, medio consciente, observó a la niña. La luz de su desesperación brillaba entre sus pensamientos sombríos. Mientras ella atrajo un destello de esperanza, su mente sucumbía a la niebla del dolor. Con gran esfuerzo, Sofía logró trepar al caballo de Eduardo, un magnífico animal que aguardaba al pie del establo. El viento silbaba y las ramas crujían mientras ella guiaba al caballo entre los árboles. La urgencia llenaba el aire, pero la niña no se detuvo. Sophie atravesó el bosque, su corazón palpitando con cada zancada del caballo. Luchaba contra el frío, contra el hambre, y por momentos, pero la imagen del hombre herido le daba fuerzas. La conexión entre ellos crecía, un puente de dolor compartido que la unía a Eduardo. Su simplemente ser valiente era como un rayo de luz entre las nubes de su oscuro destino. Finalmente, entre trotes y jadeos, llegaron a la ciudad, un lugar vibrante y lleno de vida que parecía tan lejano de su mundo. Sofía sabía que debía tomar acción. Ante el hospital, respiró hondo, con el nudo en la garganta. «Voy a denunciar a Valeriano», se prometió mientras entraba al lugar. Años de sufrimiento se reflejaron en sus ojos al ser atendido Eduardo, quien se dio cuenta del sacrificio de la niña. Se sentó en el suelo, con lágrimas silenciosas, y cayendo de rodillas le mostró su gratitud. Era un instante extraordinario, lleno de emoción y humildad. ¿Podrán ambos encontrar la paz y un nuevo comienzo en medio de sus batallas personales? La respuesta flotaba en el aire, como un misterio aún no resuelto. Oye, antes de que sigamos con esta historia, y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Eduardo permanecía en el suelo, abrazado por la sombra de su dolor, y la pequeña Sofía entraba al hospital, un nuevo capítulo de sus vidas se iba a escribir. La sala de emergencias estaba llena de ruido, de gente y de vida. Los médicos corrían de un lado a otro, y el acero del ambiente se sentía frío, ajeno a la conexión que había surgido entre el millonario y la niña. Eduardo fue llevado a una habitación. La fiebre lo consumía. Aún oía la voz de Sofía resonando en su mente. «Voy a buscar ayuda». Un murmullo de esperanza lo mantenía consciente. Sin embargo, mientras lo atendían, el aire en la sala cambió.
Una figura en la sombra observaba. Era Valeriano, el padrastro de Sofía. ¿Qué? Este hombre, pensó, era la respuesta perfecta a sus problemas. Sabía que Eduardo, por su fortuna, podría solucionar todos sus problemas sin que él tuviera que mover un dedo. Sofía, agotada y ansiosa, volvió justo en el momento en que Valeriano se acercaba a la cama de Eduardo, hablando en voz baja. Bueno, parece que has tenido un buen día, ¿eh? Dijo, con un tono que podría helar la sangre. Eduardo, con dificultad, levantó la cabeza, sintiendo la amenaza como un latido débil en su pecho. ¿Qué haces aquí? Preguntas enojadas brotaron de su boca, mientras la confusión lo invadía. La preocupación por Sofía eclipsaba su propio dolor. Valeriano se inclinó, acercándose más, como un depredador. Ella te salvó, ¿verdad? No creas que eso va a quedar así, dijo, dejando caer la palabra como si fuera una bomba. Eduardo sintió un escalofrío recorrerlo. Con un último esfuerzo, logró levantarse con una mirada decidida. Ya no era solo un hombre herido, era un padre y un esposo. Entró Sofía, su rostro pálido, empapado de lágrimas. «Valeriano, ¿qué haces aquí?» La voz temblorosa de la niña era un eco inquietante. La desesperación en sus ojos se encontró con el desprecio en el de su padrastro. Eduardo se quedó paralizado al ver la escena. En ese instante Sofía miró a Eduardo, con la certeza de que había luz en medio de su oscuridad. Pero justo cuando todo parecía cambiar, Valeriano sacó un pequeño objeto del bolsillo, una fotografía. «Dulce Sofía, esto es lo que nos pertenece, tu madre y su secreto». Todo se detuvo. Sofía, confundida, miró la imagen. Era su madre sonriendo, pero detrás, sombras y objetos que nunca había reconocido. Cambios en su rostro. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba? ¿De qué hablas? Sofía tembló, sus manos se crispaban. Valeriano volvió a sonreír y lo hizo con una maldad oculta. La verdad sobre tu madre y sobre ti. Nunca fue quien creías. Esto puede destruir más que tu relación con él. En ese instante, el mundo de Sofía se desmoronó, y Eduardo comprendió que su propia lucha por la redención se había vuelto agónica. La mansión de recuerdos olfateaba su dolor, mientras que todo lo que había aprendido a valorar se deslizaba entre sus dedos. Las palabras flotaban en el aire, como un veneno. ¿Qué secreto escondía la madre de Sofía? ¿Qué sombras habían acechado su pasado? La tensión llenaba la habitación, mientras la verdad amenazaba con liberarse y transformar todo lo que conocían. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y venenosas. Sofía, paralizada, miraba la fotografía en manos de Valeriano. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe resonaba en su pecho. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba. Sabía que algo terrible se avecinaba. Valeriano sonrió, una mueca que helaba la sangre. Tu madre, dijo, alzando la foto con un gesto teatral. Era una mujer enigmática y tú, querida, llevas en la sangre un legado oscuro. El aire se tornó denso, la tensión cortante. Eduardo, aún en la camilla, sintió el sudor frío deslizarse por su frente. «¿Qué estás diciendo?», gruñó, luchando por levantarse. La ira provocó que su voz sonara más fuerte, más amenazante. Sofía se aferró a su mirada, buscando fuerza en él. Era su única ancla en esa tempestad. Valeriano dio un paso adelante. Su figura intimidante resaltaba en la penumbra del hospital. «Todo lo que crees saber», continuó. «No tienes ni idea de las verdades ocultas. Ella tenía un secreto, un poder que arrastró tragedias. ¿Por qué crees que te dejó en mis manos?» Los ojos de Sofía se ensancharon.
¡Qué poder! ¡Eres un monstruo!, gritó, palabras que rebotaron en las paredes. La intensidad de su miedo se transformó en rabia. Pero Valeriano no cedió. Con una risa burlona dejó caer la bomba. Eres parte de eso. A veces, el pasado nos sigue como sombra. Tu madre hizo aquello que temía, y tú eres su legado. No estás a salvo. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Una verdad devastadora se asomaba entre las sombras. ¿Qué significa eso?, Sofía preguntó, su voz ahora apenas un susurro. Eduardo se incorporó, aunque su cuerpo temblaba. No le creas, Sofía. Es un mentiroso. Las palabras luchaban por salir, pero Valeriano interrumpió, alzando la mano como un maestro que impone silencio. Tu madre vivió en un mundo de secretos y tú tienes un don innato para atraer problemas. Enciendes llamas donde hay oscuridad. Su mirada oscura centelleaba con malicia. Siempre lo ha hecho. Esa niña que todos han visto, pero nunca han comprendido. Sofía tembló. El eco de sus propios recuerdos retumbó en su mente. La extraña conexión con situaciones difíciles en su vida. La forma en que siempre parecía estar en el centro de la tormenta. Recordó las miradas de los adultos, susurrando, hablando a sus espaldas. No puede ser cierto. ¿Por qué crees que estoy aquí, Eduardo? Valeriano se volvió hacia él, intensificando sus palabras como un veneno. Se necesita un nuevo orden. Y tú, hombre rico, puedes financiar la verdad, o quedarte en la oscuridad con ella. Tu dinero podría cambiarlo todo. Una chispa de terror brilló en los ojos de Eduardo. No te acerques a ella. Su voz resonó, pero Valeriano solo se rió, un sonido cruel que llenó el espacio. Sofía sentía que el aire se desvanecía. «Valeriano, cállate», gritó, buscando poder en su voz. «No tengo miedo de ti. Lo que digas no me define». Pero mientras hablaba, una sombra de duda se cernía sobre ella. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el pasillo. La puerta se abrió y un enfermero entró, la mirada de alarma en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?». La tensión en la habitación creció. Sofía y Eduardo se miraron. Un momento de conexión. Pero el tiempo se detuvo cuando Valeriano lanzó una última mirada cargada de amenaza. «Esto no ha terminado». El aire se crispó alrededor de ellos. El bombardeo de preguntas sin respuesta resonaba en sus mentes. ¿Qué secreto escondía realmente la madre de Sofía? ¿Qué camino oscuro se abriría ante ellos en esta lucha por la verdad? Todo era incierto, y mientras las sombras se cernían sobre sus vidas, la oscuridad apenas comenzaba a revelarse. Las palabras de Valeriano resonaron como un eco ominoso en la habitación. El aire se volvía cada vez más tenso. El enfermero, aún en la puerta, se quedó paralizado, observando la escena con ojos amplios, como un testigo accidental de una tormenta que se avecinaba. Sofía sintió que el corazón le latía con ferocidad. «No me hagas caso, Valeriano. Tu juego se ha acabado». La desesperación se filtraba por su voz, haciendo eco en las paredes del hospital. Pero Valeriano no ofrecía más que una sonrisa cruel, como un gato jugando con un ratón. Eduardo, con el sudor empapando su frente, se incorporó a duras penas. «No puedes asustarla, Valeriano. No lo permitiré». Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. La conexión que había surgido entre él y Sofía lo mantenía en pie. A ese niño lo había salvado. Ahora tenía que protegerla. Una alarma resonó fuera de la habitación, trayendo consigo el murmullo de enfermeras y médicos que se apresuraban por el pasillo. El sonido encajaba como un grito de auxilio que hacía vibrar las paredes. Valeriano, sintiendo que el tiempo se le escapaba, se volvió hacia Sofía, ahora
más cercana que nunca. Tú no sabes nada, pero yo sí. La historia que compartimos es más oscura de lo que imaginas. Tu madre nunca debió haber tenido una vida normal. Y tú tampoco. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había creído se tambaleaba. «¡Cierra la boca!», apretó los puños, su mirada desafiando al monstruo que la había atormentado. «No eres nadie para hablar de ella». Valeriano se acercó un paso más, el aire pesado entre ellos. «¿Quién crees que de verdad soy? Soy parte de tu legado, pequeña. Tu madre me escogió a mí por una razón, y tú no puedes escapar». «Por favor, basta», gritó Sofía, mientras lágrimas de frustración brotaban de sus ojos. La impotencia la embargaba, haciéndola sentir más pequeña que nunca. De repente, la puerta se abrió con un estruendo. Entró un grupo de médicos. Sus rostros serios, decorados con batas blancas, cortaron la tensión como un cuchillo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos con voz firme. La autoridad llenó el espacio, y Valeriano retrocedió 2 pasos, aunque su mirada aún resistía, desafiando a todos. Eduardo los miró, aprovechando el momento. «Este hombre es una amenaza para ella. Llamen a seguridad». Su voz resonó con fuerza, y podía sentir que el momento de quiebre había llegado. La mirada de uno de los médicos se dirigió a Valeriano, un reconocimiento brillando en sus ojos. «Valeriano, ¿te conozco?». El tono del médico dio un ligero vuelco. De repente, el ambiente se volvió más cargado. Valeriano sintió un cambio en la atmósfera y la sonrisa se desvaneció. «¿Qué?», preguntó Valeriano, inquieto. «¿Qué sabes de mí?». El enfermero, que había permanecido como un mudo espectador, se adelantó. «Eres uno de los más buscados. Engañaste a la gente. La traición en tu pasado. Hay más de lo que nadie sabe. Lo que hiciste, lo que le hiciste a...». «¡Cállate!», Valeriano gritó, el enfado transformando su rostro. Pero ya era tarde. Había revelado su propia sombra. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué hiciste, Valeriano?». Su voz era apenas un susurro, temblando ante la revelación. «No les creas, ellos hablan mentiras». Valeriano balbuceó, pero el miedo empezaba a asomarse en su mirada. Las luces del ambiente parecían relucir más intensamente, enfatizando la tensión. Esto no terminó. Valeriano se giró y con un último gesto de desafío salió disparado de la habitación, dejando una estela de caos tras de sí. Las puertas se cerraron y el silencio lo llenó todo. Sofía respiró hondo. ¿Qué había revelado el médico? ¿Qué había hecho realmente Valeriano? La verdad oscura rondaba su mente como un fantasma inquieto. La conexión entre su madre y aquel hombre se enredaba en cada pregunta que no encontraba respuesta. Eduardo, aún tendido en la cama, la miró con urgencia. «Sofía, ¿estás bien?». Ella asintió, pero en su interior la tormenta seguía. Algo dentro de ella había cambiado. Esa imagen de su madre, ese secreto, ¿sería capaz de enfrentarlo? Fuera de la habitación, el pasillo resonaba con murmullos y confusión. Los ecos de una historia sin contar flotaban en el aire, y la pregunta quedaba como un eco inquietante. ¿Cómo se cruzaron realmente sus destinos? ¿Y qué revelaciones aún estaban por venir? Sofía respiró hondo. La tensión flotaba en el aire, como un hilo delgado, dispuesto a romperse. Eduardo, desde su lecho de hospital, la observaba con preocupación. «Sofía, ¿estás bien?», repitió, su voz llena de ansiedad. Ella asintió, pero el eco de Valeriano resonaba en su mente. Lo que había dicho, ¿qué significaba realmente? La imagen de su madre sonriendo daba vueltas en sus pensamientos como un pez atrapado en una red. Un golpe resonó en la puerta. Un médico, de semblante preocupado, entró. «Necesitamos a la niña fuera de aquí», dijo,
casi a modo de orden. La urgencia en su voz hizo que Sofía se sobresaltara. «Es por su seguridad». Eduardo se sentó con esfuerzo, la agonía cruzando su rostro. «No, ella se queda aquí. No permitiré que la alejen de mí». «No es solo eso», insistió el médico, su ceño fruncido. «Lo que pasó con Valeriano es más complicado de lo que parece. Necesitamos protegerla». La frase cayó como una bomba. Sofía sintió el miedo aferrarse a su pecho. «¿Qué sabes de él? ¿Qué le has hecho?». Preguntas brotaban, un torrente de dudas y desesperación. Una enfermera entró de repente con una expresión alarmante. «Doctor, se reportó una fuga de seguridad. Valeriano ha desaparecido». Un escalofrío recorrió la sala. Eduardo miró a la enfermera, sus ojos llenos de pavor. «¿Qué significa eso? ¿Qué planea hacer?». El médico se giró, dejando inquietante silencio a su paso. «Debemos moverlos. Compartan un espacio seguro. Esto solo empieza». Eduardo, en un esfuerzo por levantarse, casi cayó de nuevo. «No puedo dejar que le pase nada a Sofía. Él es peligroso». El médico lo ignoró, ordenando a la enfermera que preparara una habitación de aislamiento. «Rápido, hay que hacerlo ahora». Sofía sintió como si el mundo se desvaneciera. No solo Valeriano era una amenaza, también la revelación de que su madre podía estar envuelta en algo oscuro. ¿Cómo se relacionaba eso con ella? Mientras la enfermera la guiaba por el pasillo, los gritos distantes comenzaron a resonar. Con cada paso, el pánico crecía, mezclándose con gritos de advertencia. Otra vez, el frío se apoderó de su corazón. «Déjame volver con él», Sofía exigió, tratando de romper el agarre de la enfermera. «Él necesita mi ayuda». Pero antes de que pudiera protestar más, el sirenear de alarmas llenó el aire. Los médicos y enfermeras corrían por los pasillos. Las luces parpadeaban. Era caos puro. Repentinamente una sombra se deslizó frente a ellas, una figura masculina vestida de negro. Sofía se detuvo en seco. El rostro de Valeriano se ilumina en su mente, multiplicando su temor. Pero este era diferente. Era más inquietante. El hombre avanzó con una actitud despreocupada. «¿Buscando a alguien?». Su voz era profunda y resonante. «Sofía, detrás de mí». Eduardo la arrastró hacia él, su rostro tenso. «¿Quién eres?». «Soy un amigo de la familia». El hombre sonrió, aunque sus ojos tenían un destello helado. «No os preocupéis, he venido a ayudar». Las palabras sonaron como una advertencia. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un amigo? ¿Pero de quién? La conexión se tejía entre el hombre y Valeriano. No podía ser bueno. «¿Qué sabes de Valeriano?». La pregunta salió de su boca como un disparo. El hombre sonrió de nuevo, pero había algo perturbador en su expresión. «Él no es quien tú crees». La revelación se cernía, una sombra de lo que podría ser. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todo estaba mal. «¿Qué quieres decir?». «Tu madre fue parte de algo más grande. Este legado», la voz del hombre se desvaneció en un susurro, como si no quisiera que otros escucharan. «Eras parte de una conexión que está a punto de desatarse». Sofía sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué legado? ¿Qué conexión?». «Ahora no puedes quedarte en el hospital, Sofía». La mirada del hombre se tornó intensa, peligrosa. «La verdad te perseguirá y no será fácil. Tienes una elección que hacer». Todo se detuvo. La alaraca del hospital se desvanecía. Sofía, paralizada, comprendía. Tenía que decidir. A su alrededor la vida seguía, pero el futuro se tornaba incierto. Cada paso hacia adelante, cada decisión, podría abrir nuevas puertas o sellar su destino. Mientras la urgencia bailaba en el aire, un titubeo se cerraba sobre sus pensamientos. ¿Qué elección haría? La sombra de su madre caía fría y pesada, y todo lo que había creído ahora pendía de un hilo.
¿Qué legado le esperaba realmente? Sofía respiró hondo. La tensión flotaba en el aire, como un hilo delgado dispuesto a romperse. Eduardo, desde su lecho de hospital, la observaba con preocupación. «Sofía, ¿estás bien?», repitió, su voz llena de ansiedad. Ella asintió, pero el eco de Valeriano resonaba en su mente. Lo que había dicho, ¿qué significaba realmente? La imagen de su madre sonriendo daba vueltas en sus pensamientos como un pez atrapado en una red. Un golpe resonó en la puerta. Un médico, de semblante preocupado, entró. «Necesitamos a la niña fuera de aquí», dijo, casi a modo de orden. La urgencia en su voz hizo que Sofía se sobresaltara. «Es por su seguridad». Eduardo se sentó con esfuerzo, la agonía cruzando su rostro. «No, ella se queda aquí. No permitiré que la alejen de mí». «No es solo eso», insistió el médico, su ceño fruncido. «Lo que pasó con Valeriano es más complicado de lo que parece. Necesitamos protegerla». La frase cayó como una bomba. Sofía sintió como si el mundo se desvaneciera. No solo Valeriano era una amenaza, también la revelación de que su madre podía estar envuelta en algo oscuro. ¿Cómo se relacionaba eso con ella? Mientras la enfermera la guiaba por el pasillo, los gritos distantes comenzaron a resonar. Con cada paso, el pánico crecía, mezclándose con gritos de advertencia. Otra vez, el frío se apoderó de su corazón. «Déjame volver con él», Sofía exigió, tratando de romper el agarre de la enfermera. «Él necesita mi ayuda», pero antes de que pudiera protestar más, el sirenear de alarmas llenó el aire. Los médicos y enfermeras corrían por los pasillos. Las luces parpadeaban. Era caos puro. Repentinamente, una sombra se deslizó frente a ellas. Una figura masculina vestida de negro. Sofía se detuvo en seco. El rostro de Valeriano se iluminó en su mente, multiplicando su temor. Pero este era diferente. Era más inquietante. El hombre avanzó con una actitud despreocupada. ¿Buscando a alguien? Su voz era profunda y resonante. «Sofía, detrás de mí». Eduardo la arrastró hacia él, su rostro tenso. «¿Quién eres?» «Soy un amigo de la familia». El hombre sonrió, aunque sus ojos tenían un destello helado. «No os preocupéis, he venido a ayudar». Las palabras sonaron como una advertencia. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un amigo, ¿pero de quién? La conexión se tejía entre el hombre y Valeriano. No podía ser bueno. «¿Qué sabes de Valeriano?». La pregunta salió de su boca como un disparo. El hombre sonrió de nuevo, pero había algo perturbador en su expresión. «Él no es quien tú crees». La revelación se cernía, una sombra de lo que podría ser. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todo estaba mal. «¿Qué quieres decir?». «Tu madre fue parte de algo más grande. Este legado». La voz del hombre se desvaneció en un susurro, como si no quisiera que otros escucharan. «Eras parte de una conexión que está a punto de desatarse». Sofía sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué legado? ¿Qué conexión?». «Ahora no puedes quedarte en el hospital, Sofía». La mirada del hombre se tornó intensa, peligrosa. «La verdad te perseguirá y no será fácil. Tienes una elección que hacer». Todo se detuvo. La alaraca del hospital se desvanecía. Sofía, paralizada, comprendía. Tenía que decidir. A su alrededor, la vida seguía, pero el futuro se tornaba incierto. Cada paso hacia adelante, cada decisión podría abrir nuevas puertas o sellar su destino. Mientras la urgencia bailaba en el aire, un titubeo se cerraba sobre sus pensamientos. ¿Qué elección haría? La sombra de su madre caía fría y pesada, y todo lo que había creído ahora pendía de un hilo. De repente, el hombre de negro sonrió, revelando algo oculto en su mano. Una pequeña caja,
dorada y brillante. Tu madre dejó esto, dijo extendiéndola hacia ella. Es la clave para todo. Sofía parpadeó. ¿Qué es? Todo lo que necesitas saber, lo que tu padre y tu madre escondieron. La voz del hombre sonaba convincente, pero había una nota de advertencia detrás. Pero debes decidir, Sofía. Abrirla puede cambiarlo todo. Los ojos de Sofía se abrieron al límite. ¿Mi padre? ¿Qué sabes de él? Más de lo que imaginas, contestó el extraño, su mirada penetrante. Pero antes de que pudiera responder más, otra alarma sonó, esta vez más cerca. Un grupo de seguridad entró corriendo. ¡Ahí está!, gritó uno de ellos, apuntando al hombre de negro. ¡Alto! El caos estalló. Sofía miró al hombre, luego a Eduardo. Las decisiones ardían en su interior. ¿Debería confiar en un desconocido o regresar con Eduardo, quien también necesitaba protección? Todo se movía rápidamente. «¡Sofía, ven aquí!», le gritó Eduardo, su voz llena de dolor y urgencia. Pero el hombre de negro se movía ágilmente, acercándose a ella. «Hazlo rápido, Sofía. El tiempo se acaba. ¿El legado o la ignorancia?». Su voz era un susurro seductor. La sala se llenaba de gritos, de movimientos. El aire estaba cargado de miedo y ansiedad. Sofía buscó en los ojos de Eduardo, quien la miraba con una mezcla de amor y preocupación. Finalmente, dio un paso hacia adelante, pero en ese instante, un disparo retumbó en el pasillo. El sonido resonó en su mente como un eco eterno. El caos se desató. La seguridad y el hombre de negro se enfrentaron, y el tiempo quedó congelado. Sofía se quedó paralizada. ¿Qué elección haría en ese momento? La verdad estaba al borde de revelarse, pero un nuevo peligro surgía, y cada decisión podría modificar su vida para siempre. ¿Sería capaz de soportar la carga del legado y lo que ello significaba? El disparo resonó como un trueno. Sofía sintió que el aire se pesaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Un grito se escapó de sus labios. La imagen del hombre de negro se desvanecía, mezclándose con la sombra del caos que se desataba a su alrededor. Los agentes de seguridad se movieron rápidamente. Grupos de médicos corrían en dirección contraria, mientras el hombre de negro miraba fijamente a Sofía, un rayo de ira y destreza brillando en sus ojos. «Ve hacia la salida», le ordenó, y su voz era más que una advertencia. Ella vaciló, su mente luchando contra la confusión. Eduardo gritaba desde la cama. «Sofía, ven aquí». Su voz era una mezcla de dolor y urgencia, pero la imagen del hombre era igual de poderosa. «No lo hagas, Sofía». Y ahí estaba, rodeada de gritos y caos. ¿Pero qué elegir? ¿Furarse con el extraño o permanecer al lado de Eduardo, quien también necesitaba su ayuda? Acelerando sus pensamientos, la decisión final brotó en su mente. «¡Déjame! ¡No pueden atraparnos!», gritó, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Dando un paso atrás, buscó un lugar donde esconderse, donde todo se volviera más claro. Los agentes de seguridad se acercaban, sus rostros serios y decididos. «¿Dónde está ese hombre?», uno de ellos preguntó, mientras el caos arremolinaba a su alrededor. Sofía se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La imagen del extraño permanecía en su mente. «Yo lo vi por ahí», gritó un médico, señalando hacia la izquierda. ¿Por qué lo hacía? Esto cambiaría todo. Sofía se sintió mareada. La confusión la envolvía. El hombre negro aprovechó el momento. Se deslizó entre las sombras, como un pez escurridizo en el agua. «Sofía, ven», gritó él, su voz resonando como un eco. Tomó ventaja de la distracción y avanzó hacia el pasillo. «El legado que buscas está más cerca de lo que piensas». Y ahí, el aire se volvió más espeso. Algo en su voz resonaba.
El hecho de que él pudiera tener las respuestas que tanto deseaba le daba un ímpetu. Pero Eduardo, su figura desvalida en la cama, la mantenía anclada. «Sofía, no confíes en él». Mientras ambas voces chocaban en su mente, el sonido de pasos apresurados resonó. Sofía miró hacia atrás. Un grupo de seguridad rodeaba el área, pero el hombre ya se había deslizado tras una puerta de emergencia. «Sofía», volvió a llamar, y el susurro provocó una chispa de determinación en ella. Sin más tiempo que perder, ella dio un gran salto hacia la puerta. En ese instante un nuevo grito resonó. Una voz familiar. Su madre. Era inconfundible. Sofía se quedó paralizada, el corazón latiendo en su pecho, pero no era posible. «Sofía, ayúdame». La voz traía peso, como un golpe de realidad. Era angustiante, desgarrador. ¿Era un sueño? La esperanza se entrelazaba con el horror. «¿Qué? Mamá, ¿es tú?» Su voz sonó como un grito de guerra, pero dentro de ella se desataban tormentas de dudas. La figura del hombre dividido entre su deseo de conocer la verdad o regresar a la seguridad de Eduardo. El hombre de negro la miró intensamente. «Espera, no entres, ella está en peligro». Sus palabras resonaron en el aire tenso. Pero la negativa siguió creciendo en el interior de Sofía. «No puedo dejarla», gritó, mientras las puertas se cerraban tras ella. En un instante, el caos se desvaneció. Sofía se encontró frente a un espacio oscuro, apenas iluminado por luces parpadeantes y sombras que danzaban. «Sofía, Sofía», la voz la persuadía. ¿De dónde venía? La confusión la invadía. Su corazón batía con fuerza. Pero entonces el giro radical surgió. Una figura apareció de entre las sombras. Una figura familiar, pero con un aura inesperada. Era su madre, sí, pero en su mirada había algo que Sofía nunca había visto. Un brillo frío y distante. «Mamá, ¿eres realmente tú?» Su voz temblaba, entre duda y esperanza. La mujer sonrió, pero no era la calidez que recordaba. «Todo fue un plan. Tu padre y yo. Tu madre no murió en un accidente. Estás aquí porque necesitabas saber la verdad». Sofía sintió su mundo tambalear. ¿Qué quería decir? ¿Su madre era parte de algo más? Las luces comenzaron a parpadear, su corazón retumbando en su pecho. «¿Qué has hecho, mamá?» «Todo es un juego, Sofía. Y tú eres la pieza más importante. El legado está a tus pies». La voz sonó como un eco perdida en un abismo. La incertidumbre la arrolló. La verdad sobre su madre, el misterioso legado, Valeriano. Todo giraba a su alrededor. ¿Quién era realmente? ¿Qué había estado haciendo en su vida? La adrenalina llenó su cuerpo, y mientras su madre sonaba distante, Sofía sintió que el tiempo se acababa. Había alcanzado un punto sin retorno. La revelación estaba más cerca de lo que pensaba, pero lo que esto significaría. «¿Cuál es el siguiente paso?», susurró, sintiendo como si la oscuridad la envolviera. La pregunta flotaba en el aire, y con ella un silencio abrumador se cernía. El futuro colgaba en un hilo delgado. Las piezas apenas comenzaban a unirse, pero el camino estaba lleno de sombras y misterios por descubrir. Sofía sintió como si el aire se volviera denso, pesado. «El siguiente paso», susurró, su corazón latiendo con fuerza. La voz de su madre parecía distante, casi un eco lejano. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había estado ocultándole? El rostro de su madre se iluminó con una extraña mezcla de ternura y frialdad. «Estás en un camino que no comprendes, Sofía. Hay cosas que aún no entiendes de nuestra familia, de nuestro verdadero legado». La oscuridad que las rodeaba parecía vibrar. Con cada palabra, la sensación de inminente peligro crecía.
¿Qué legado? Sofía sintió que la indignación comenzaba a transformar el miedo en determinación. Debía saber la verdad. La madre hizo un gesto hacia la penumbra, donde sombras se arremolinaban. Tienes que elegir, unirte a mí en esto, o sufrir las consecuencias de lo que Valeriano planea hacer. ¿Valeriano? Fue como si la palabra detonara una bomba en su mente. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? La incredulidad llenó su voz, chisporroteando como electricidad en el aire. Es más que un padrastro, Sofía. Él sabe cosas sobre tu madre, sobre mí, que tú no sabes. Las sombras parecían acercarse, llenando cada rincón. Algo en la forma en que hablaba la invitaba a hacer frente a un abismo de oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde la entrada. Puertas golpeando, gritos. Eduardo, su protector, la estaba buscando. «Sofía, ¿dónde estás?» El mundo se sacudió. «No puedes quedarte aquí», gritó su madre, moviendo la mano como si intentara contenerla dentro de la sombra literalmente. En su mirada, Sofía vio un destello de desesperación. De repente, todo se volvió caótico. Un grupo de policías irrumpe en la habitación, empujando puertas, intentando establecer orden. «Nos detendremos aquí. Necesitamos esclarecer esto». El hombre de negro se volvió para escapar, pero no había a dónde ir. La habitación estaba cerrada. «¡Detente!», gritó un agente apuntándole con una pistola Taser. La electricidad chisporroteó justo antes de que el hombre de negro se desplomara contra la pared, golpeando su cabeza. «¡No!». Sofía sintió que se derretía. La verdad clamaba a su alrededor. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Qué significaba todo esto? «Sofía, ven aquí». Eduardo estaba dentro de la habitación, su rostro pálido como un lienzo. «No confíes en ella». El terror llenaba su voz mientras señalaba a su madre. «Cálmate, Eduardo, ella es mi madre». Pero las palabras se ahogaron al escuchar una risa burlona proveniente de la misma figura que había caído. Era Valeriano. «Sorpresa, pensabas que me desharía de mí, pero siempre estoy más cerca de lo que crees». Su risa se asemejaba a un eco maligno resonando entre las paredes. «Tu madre nunca debió dejarte en la ignorancia». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Todo este tiempo me manipularon. ¿Por qué?». En el fondo su ira crecía. ¿Ambos estaban en la misma conspiración? ¿Qué tenían en mente? Porque, querida, tú eres la clave. Eres el puente entre nuestro mundo y el poder que hemos estado buscando. Las palabras de Valeriano caían como piedras y el mundo de Sofía se desmoronaba de nuevo. Pero antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, sintió un calor cálido abrazarla. ¿Qué? Su madre había comenzado a acercarse. Su mirada se endurecía. «La decisión es tuya, Sofía. Somos familia. Solo tú puedes romper este ciclo o dejarte arrastrar por él». «No puedo», susurró Sofía, mirando a Eduardo, después a su madre, luego a Valeriano. «¿Qué quieren de mí?». «Lo que quieres, Sofía. La verdadera herencia que llevas en tus venas. ¿Quieres saber quién eres realmente?». La pregunta flotó en el aire, pesada, un lienzo en blanco, esperando ser pintado con la verdad. La tensión era palpable, un giro inesperado. Todo lo que había creído, cada verdad aparente, podría no serlo. Sofía se sintió al borde del abismo. ¿Dónde estoy realmente? ¿Es esto un sueño o una pesadilla?, se preguntó. La respuesta parecía eclipsarse. «Tu historia solo está comenzando», murmuró Valeriano. Ella retrocedió, sintiendo cómo la luz se desvanecía a su alrededor. La oscuridad la envolvía. ¿Qué camino tomaría? ¿Quién era realmente? El futuro se tornaba incierto, eclipsado por secretos, y la sombra del legado la perseguía.
¿Serían estas sombras su salvación o su condena? Tu historia solo está comenzando. La voz de Valeriano resonaba en el aire gris. Sofía sintió cómo el frío ascendía por su espalda. La revelación de que su vida era un juego, una trampa oculta tras promesas de amor y familia, era aplastante. El caos a su alrededor se desvanecía, y todo lo que conocía se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Qué me estás diciendo? La pregunta salió de sus labios, temblando. Sus ojos buscaban las respuestas en los rostros de su madre y Valeriano. ¿Qué tipo de legado? Valeriano esbozó una sonrisa que era todo menos amable. Eres la elegida, Sofía, parte de un linaje que ha estado oculto durante generaciones. El poder que llevas dentro es inmenso. Las palabras le resonaron como un tambor. La luz de la sala parpadeó, creando sombras que danzaban a su alrededor. No, esto no puede ser cierto. Sus palabras se deslizaban entre dientes apretados. Eduardo, aún en su lecho, la miraba con preocupación. «Déjalo», gritó de repente, interrumpiendo el reverbero de la conversación. «No te engañes, no puedes confiar en él». Pero Valeriano se rió, una risa fría que cortó el aire. «¿Y quién eres tú para decirle a Sofía lo que puede o no puede hacer? Mi querida niña, siempre ha sido un juego de sombras. Ellos la encerraron en un pasado que nunca le perteneció, una vida que jamás debió tener. Tus padres, Sofía, son los que hicieron todo esto». La mención de sus padres desgarró el corazón de Sofía. «Cállate, no sabes de lo que hablas». El caos dentro de su pecho crecía como un volcán a punto de erupcionar. «Yo sé más de lo que te imaginas», dijo Valeriano, avanzando hacia ella. «Tu verdadera madre es algo más que una simple mujer. Es una figura central en esta historia, con un poder que podría cambiar el rumbo de todo». Un escalofrío la recorrió. Sofía parpadeó, intentando asimilar la verdad que se desnudaba frente a ella. Su madre era una figura poderosa, una leyenda en un mundo del que nunca había oído hablar. «Eres parte de esto», insistió Valeriano, acercándose más. «Tu madre, ella dejó huellas, marcas imborrables, y tú, Sofía, tienes la clave para abrir el camino». «No, eso no es cierto». Sofía se negó a retroceder. La ira, la confusión, todo colisionaba como un temporal. «No me digas que soy parte de un legado de mentiras». Valeriano sonrió y sus ojos brillaron con una luz oscura. «Ah, pero no sabes lo que es vivir con ese legado. Nunca lo supiste. Pero el tiempo se agota». Agitó una mano, como si estuviera liberando fuerzas invisibles. De repente, un retumbar sordo resonó en el ala del hospital. Los gritos se intensificaron, las luces titilaron. En un instante, la puerta de emergencia se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados, en trajes oscuros, irrumpió en la habitación, tomando el control con una inusitada velocidad. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos con una voz fuerte, resonante. Valeriano retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose ante la repentina amenaza. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su tono ahora lleno de incredulidad. «Estamos aquí por ella», respondió uno de los hombres, apuntando a Sofía. «Tienes que venir con nosotros». «¿Qué? Yo no iré a ninguna parte». Su voz temblaba, pero la mezcla de miedo y sorpresa la mantenía firme. Sus ojos buscaban a Eduardo, quien ya estaba sentado en la cama, el terror marcando su cara. «Oí, Sofía, confía en nosotros». El hombre seguía insistiendo mientras la tensión aumentaba. De repente, un grito desgarrador resonó. «¿Dónde está mi madre?». La voz provenía de la penumbra, y Sofía giró hacia la sombra que se encontraba al final del pasillo. Su corazón se detuvo. Era su madre, pero visiblemente diferente. Su mirada desafiaba,
y brillaba con una intensidad aterradora. ¿Qué haces aquí? ¡Mamá! La exclamación brotó de sus labios, pero la respuesta fue más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que estoy haciendo es salvarte. La voz de su madre era ahora fría y desprovista de emoción. La verdad, oculta tras una fachada de amor, era aterradora. Valeriano es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Y tú, cariño, eres el centro de ese juego. Las palabras caían como un yugo. ¿Quién eres tú? La pregunta abandonó su boca, un eco de desolación. La madre sonrió con tristeza. Eres parte de un legado que va más allá de nosotros. No puedes escapar, pero tienes que elegir. Resulta que yo no soy quien pensabas. Y al pronunciarlo, la sala se llenó de un aire tenso y pesado. Un giro inesperado. Un secreto devastador. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? El corazón de Sofía martillaba en su pecho. La revelación la golpeaba de a poco. Cada palabra era un puñetazo. ¿Tu madre? No soy solo tu madre. Hay un verdadero legado que proteger, y tú no puedes escapar de ello. La mirada y el semblante de su madre parecían cambiar, destilando poder, y de repente todo lo que creía conocer se tambaleaba en el caos. La oscuridad envolvía la habitación, y las luces comenzaron a parpadear. El hombre de negro, aún tirado en el suelo, parecía recuperarse, moviéndose como un felino. Ten cuidado, Sofía. Nadie es realmente quien dice ser. La pregunta flotaba en el aire, una tormenta de dudas, secretos y sombras que acechaban. El legado del que hablaban podría no ser solo un nombre. ¿Qué verdaderamente había heredado? Y en medio de todo, al borde del abismo, Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. ¿Será capaz de enfrentar la verdad más grande de su vida? Sofía sintió que el aire se volvía denso, pesado. ¿Cuál es el siguiente paso?, susurró, su corazón latiendo con fuerza. La voz de su madre parecía distante, casi un eco lejano. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había estado ocultándole? El rostro de su madre se iluminó con una extraña mezcla de ternura y frialdad. Estás en un camino que no comprendes, Sofía. Hay cosas que aún no entiendes de nuestra familia, de nuestro verdadero legado. La oscuridad que las rodeaba parecía vibrar. Con cada palabra, la sensación de inminente peligro crecía. ¿Qué legado? Sofía sintió que la indignación comenzaba a transformar el miedo en determinación. Debía saber la verdad. La madre hizo un gesto hacia la penumbra, donde sombras se arremolinaban. Tienes que elegir. Unirte a mí en esto, o sufrir las consecuencias de lo que Valeriano planea hacer. ¿Valeriano? Fue como si la palabra detonara una bomba en su mente. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? La incredulidad llenó su voz, chisporroteando como electricidad en el aire. Es más que un padrastro, Sofía. Él sabe cosas sobre tu madre, sobre mí, que tú no sabes. Las sombras parecían acercarse, llenando cada rincón. Algo en la forma en que hablaba la invitaba a hacer frente a un abismo de oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde la entrada. Puertas golpeando, gritos. Eduardo, su protector, la estaba buscando. «Sofía, ¿dónde estás?» El mundo se sacudió. «No puedes quedarte aquí», gritó su madre, moviendo la mano como si intentara contenerla dentro de la sombra. En su mirada, Sofía vio un destello de desesperación. De repente, todo se volvió caótico. Un grupo de policías irrumpe en la habitación, empujando puertas, intentando establecer orden. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos con una voz fuerte, resonante. Valeriano retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose ante la repentina amenaza. «¿Quiénes son ustedes?»,
preguntó, su tono ahora lleno de incredulidad. Estamos aquí por ella, respondió uno de los hombres, apuntando a Sofía. Tienes que venir con nosotros. ¿Qué? Yo no iré a ninguna parte. Su voz temblaba, pero la mezcla de miedo y sorpresa la mantenía firme. Sus ojos buscaban a Eduardo, quien ya estaba sentado en la cama, el terror marcando su cara. Sofía, confía en nosotros. El hombre seguía insistiendo mientras la tensión aumentaba. De repente un grito desgarrador resonó. ¿Dónde está mi madre? La voz provenía de la penumbra y Sofía giró hacia la sombra que se encontraba al final del pasillo. Su corazón se detuvo. Era su madre, pero visiblemente diferente. Su mirada desafiaba y brillaba con una intensidad aterradora. ¿Qué haces aquí? ¡Mamá! La exclamación brotó de sus labios, pero la respuesta fue más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que estoy haciendo es salvarte. La voz de su madre era ahora fría y desprovista de emoción. La verdad, oculta tras una fachada de amor, era aterradora. Valeriano es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Y tú, cariño, eres el centro de ese juego. Las palabras caían como un yugo. ¿Quién eres tú? La pregunta abandonó su boca, un eco de desolación. La madre sonrió con tristeza. Eres parte de un legado que va más allá de nosotros. No puedes escapar. Pero tienes que elegir. Resulta que yo no soy quien pensabas. Y al pronunciarlo, la sala se llenó de un aire tenso y pesado. Un giro inesperado. Un secreto devastador. ¿Qué quieres decir? El corazón de Sofía martillaba en su pecho. La revelación la golpeaba de a poco. Cada palabra era un puñetazo. Tu madre, no soy solo tu madre. Hay un verdadero legado que proteger, y tú no puedes escapar de ello. La mirada y el semblante de su madre parecían cambiar, destilando poder, y de repente todo lo que creía conocer se tambaleaba en el caos. La oscuridad envolvía la habitación, y las luces comenzaron a parpadear. El hombre de negro, aún tirado en el suelo, parecía recuperarse, moviéndose como un felino. Ten cuidado, Sofía. Nadie es realmente quien dice ser. La pregunta flotaba en el aire, una tormenta de dudas, secretos y sombras que acechaban. El legado del que hablaban podría no ser solo un nombre. ¿Qué verdaderamente había heredado? Y en medio de todo, al borde del abismo, Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. Mientras el caos se desata, Sofía decidió. No voy a dejar que tú, Valeriano, ni nadie más controle mi destino. Hoy es el día en que me libero. Con cada palabra, encontraba la fuerza que había estado escondida dentro de ella. Fue como si una energía invisible recorriera la habitación, destellando como un rayo. La figura de su madre se desvaneció, y Valeriano se detuvo, mirando a su alrededor, asustado. Con un gesto de sus manos, Sofía hizo que las sombras se disiparan. No estoy en deuda con ningún legado oscuro. Soy libre de definir quién soy. La seguridad en su voz resonó. Un nuevo comienzo se dibujaba en su corazón. Eduardo sonrió, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Tú puedes hacerlo, Sofía, exclamó, su fe dándole el aliento que necesitaba. Y mientras el mundo a su alrededor se desenredaba, Sofía dio un paso hacia adelante, en dirección a la libertad. No más secretos. Hoy escribo mi propia historia. Con una explosión de luz, el caos se desvaneció, arrastrando la oscuridad lejos de ella. Con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más libre. Finalmente el legado que una vez la aterrorizó se convirtió en una marca de empoderamiento. Pero en el fondo, una pregunta quedaba. ¿Cuál sería el futuro ahora que había tomado el control de su destino? Solo el tiempo lo diría. La historia de Sofía estaba lejos de terminar, y muchas aventuras la esperaban al otro lado. Y así, la historia queda abierta,
Pero antes de cerrar este capítulo, tengo una urgente llamada a la acción para todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora. No quiero que se pierdan ninguna de las próximas historias exclusivas. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenme a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.